Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas e Industriales del Estado de Baja California Sur a este taller NOM-ENER, sistemas de alumbrado, y NOM-ENER de sistemas de envolventes de edificaciones. Un agradecimiento especial al ingeniero Don de Buen Rodríguez, titular de la CONUE, y a nuestro presidente de la FECIME, el ingeniero Jorge Higinio García Valladares. Asimismo, un agradecimiento a todos los ingenieros, a todos los que forman la gran familia de la CONUE. Muchísimas gracias y bienvenidos. Cedo el uso de la voz al ingeniero Héctor Francisco Ledesma Aguirre, director de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE. A nombre del ingeniero Don de Buen Rodríguez, pues se agradece la asistencia a este curso. Asimismo, el ingeniero Héctor Ledesma, director de Fomento, Difusión e Innovación, y la licenciada Gloria Zárate, directora de Estados y Municipios. Pues siempre es bueno este tipo de talleres para dar a conocer o darles difusión a todas estas labor que hace CONUE, las normas oficiales mexicanas, y bueno, que se aproveche al máximo todas las preguntas que tengan, pues que se hagan, que se disipen ahorita que están los expertos que nos están apoyando en la realización de estos talleres. Gracias. Gracias, ingeniero Moisés. La maestra en ingeniería Norma Eneida Morales Martínez, directora de Normatividad de Eficiencia Energética de la CONUE, ¿estará con nosotros? Sí, aquí estoy, ingeniero. Gracias, maestra. Gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a nombre de nuestro colegio. Gracias. No, al contrario, es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes el tema de las normas que tienen relación con el envolvente de los edificios y con los sistemas de alumbrado. Para nosotros es importante que a nivel de toda la República se conozcan que las normas son de aplicación obligatoria, aunque hay ciertas particularidades en los estados y municipios que pues sabemos que son autónomos. Sin embargo, es importante recalcar que las normas oficiales mexicanas son de aplicación nacional y hay que observar su cumplimiento. Como les decía, bueno, el día de hoy hablaremos de las normas de sistemas de alumbrado, tanto en edificios no residenciales como en el alumbrado público. Aquí no sé si estén presentes ingenieros de la CFE, pero bueno, si no están, posteriormente el ingeniero Naval les mencionará que hay un acuerdo de formato de portada que indica qué normas le aplican a las edificaciones. Esto es con el objeto que los funcionarios de ventanilla de la CFE pidan este formato de portada, y en va a estar indicado si tiene que cumplir, además de la de instalaciones eléctricas, la 01, que todos ustedes conocen muy bien, la 07 o la 013. No hemos tenido eco tanto como quisiéramos, sí lo tenemos, pero quisiéramos tener más. Y aprovechamos estos foros para recordarles a las personas de CFE que es importante su apoyo en el cumplimiento de estas normas. Por otra parte, también sabemos que el estado de Baja California Sur tiene incluido en su reglamento de construcción la obligatoriedad de cumplir con la norma 08 de envolventes de edificios no residenciales. También de esto charlaremos un poco más adelante, y ahí se les hará el recordatorio de que está en su reglamento de construcción. Así lo ubicamos a través de una página de internet, y pues estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de seguirlos en estos temas de eficiencia energética, del cumplimiento de las normas, que son muy importantes para ustedes, derivado de que, bueno, ustedes no están interconectados al sistema eléctrico nacional, sino son ustedes aparte. Hay que hacer un uso eficiente de la energía, hay que aprovechar este recurso. Entiendo que la facturación eléctrica puede ser onerosa en el caso de aire acondicionado, entonces aquí durante este
estas horas mencionaremos algunas recomendaciones y si tuvieran alguna duda específica, con gusto lo podemos ver de forma particular, o algún otro tema de su interés, también estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder difundir nuestras normas y pues estaremos aquí durante unas horas. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, maestra en Ingeniería Norma Eneida Morales Martínez, directora de Normatividad de Eficiencia Energética de la CONUE. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, cedemos la palabra para nuestro ponente del primer tema de este taller, el ingeniero Rafael Nava Soto, subdirector de verificación de la CONUE. Gracias, ingeniero. Gracias. Vamos a dar inicio con esta sesión el día de hoy. Vamos a hablar inicialmente de las normas de sistemas de alumbrado, la norma 007, que es para edificios no residenciales, y posteriormente trataremos la norma 013, que habla sobre vialidades. Bueno, damos inicio entonces a partir de este momento con esta presentación de la norma 007 ENER 2014. Bien, tenemos estos puntos a tratar de manera general, son los que vienen contenidos en el cuerpo de la norma, con su campo de, objetivo, campo de aplicación, excepciones, clasificación, especificaciones, criterio, método de cálculo, vigilancia y el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Bien, el objetivo pues nos indica la norma, que es establecer los niveles de eficiencia energética en términos de densidad de potencia, por sus siglas DPEA, para edificios nuevos, ampliaciones y o modificaciones que se lleven a cabo en estos inmuebles. Esto aprovechando pues la nueva tecnología, lo hemos visto muy sobresaliente con el uso de luminarios tipo LED, que han sido pues, muy benéficos para esta norma, aunque por otro lado ha dejado atrás el alcance o el campo de aplicación que veremos en unos minutos más, el cual es a partir de 3 kilowatts de consumo para sistemas de alumbrado, ¿no? Y otro de los objetivos es establecer el método de cálculo para determinar esos valores, ¿no?, de densidad de potencia. Bien, tenemos como campo de aplicación los sistemas de alumbrado interior y exterior de los edificios no residenciales con carga total conectada para alumbrado mayor o igual a 3 kilowatts, como les mencionaba. Es el valor mínimo que debe exigir la norma. Anteriormente, no sé, para los que hayan sido o son unidades de inspección, antes verificación, estaba acotado a 20 kilowatts y en una de las actualizaciones que sufrió esta norma se redujo a 3 kilowatts, únicamente de alumbrado. Anteriormente el valor era general, ¿no?, los 20 kilowatts, pero en esto está acotado a 3 kilowatts y también aplica las ampliaciones y modificaciones, como mencionábamos, donde la carga también sea igual o mayor a los 3 kilowatts, aparte de los que tenga, ¿no? Esto nomás es para las ampliaciones o modificaciones. Y en el caso de los nuevos, sí son los 3 kilowatts que establecen, ¿no? Bien, tenemos también una serie de excepciones, no les voy a leer todas, posteriormente les dejaremos estas presentaciones para que las puedan ver con calma y si es alguna inquietud sale por ahí, pues la tratamos con todo gusto, ¿no? Es otra parte de las excepciones. Algunas son por seguridad, en el caso de pues, los penales, estas situaciones que pues, no permiten más bien que haya baja iluminación por el punto D o el tema de seguridad. Bien, vamos a la clasificación que está establecida en la norma, que nos dice que para fines de la norma los edificios no residenciales se clasifican por su tipo y tiene una serie de descripciones que van desde oficinas, escuelas, establecimientos comerciales, hospitales, restaurantes, bodegas,
edificios para recreación, talleres de servicio y edificios para carga y pasaje. Esto es de manera general. Ya algunos de estos puntos tienen divisiones o otras partes que afectan en este punto, y se puede ver a detalle en la tabla que vamos a presentar y que está igual contenida en la norma, ¿no? Lo que más, bueno, quiero comentar, lo que más recibimos como reporte de parte de las unidades son comercios y oficinas, ¿no? Es lo que realmente más se reporta de parte de las unidades de inspección, ¿no? Y los demás rubros pues, son contados los casos, ¿no? Aquí tenemos la tabla ya en los rangos de densidad de potencia que permite la norma. Estos están señalados en la tabla 1, y como les decía, de oficinas, pues va de el valor máximo, porque dice la tabla 1, valores máximos permisibles, ¿no? Entonces, estos son los valores máximos que pueden tener este tipo de edificios. Bien, pasamos a la parte de especificaciones. Tiene la norma una serie de especificaciones muy particulares para el caso de pues ciertas condiciones en los propios edificios, y empezaremos con la primera. En el caso de las fachadas de edificios, la eficacia, aquí la eficacia de la fuente no es tanto el valor de dPA, nos dice que no debe ser menor a 60 lúmenes por watt. Ese es el tipo de luminaria que se debe usar, que nos dé mínimo ese valor, ¿no? Para el caso de la iluminación de fachadas. Otro punto que tenemos es para las áreas exteriores restantes que formen parte de estos edificios contemplados dentro del campo de aplicación, no debe ser mayor a 1.3 watts por metro cuadrado. Esto es en el entendido de que algunos de los edificios que vimos en la tabla anterior tienen áreas exteriores que también entran dentro del campo de aplicación, y se debe considerar este valor de 1.3 watts por metro cuadrado máximo, ¿no? Y ahora pasamos a la parte de estacionamientos, los cuales son de dos tipos: cubiertos, cerrados o techados, y deben cumplir con lo que se especifica, con el valor de dPA especificado o establecido en el inciso 6.2 de la norma 013. Aquí hay una relación de esta norma, hace referencia a la norma 013, donde están una serie de tablas, las veremos más adelante cuando tratemos esta norma, donde nos dan los valores a cumplir para este tipo de estacionamientos. Bien, el criterio de aceptación, vamos a ver cuál es este criterio. Nos dice la norma que la instalación cumple con lo establecido si los valores de dPA calculados son igual o menores a los establecidos en la tabla 1, la tabla que vimos anteriormente. Ese es el criterio de aceptación. Nos dice que si el valor es a lo más igual al valor marcado en la tabla 1, cumple con la norma o cumple el criterio de aceptación. Y en el caso de las áreas exteriores, si la eficacia de la fuente es igual o mayor a lo indicado en el inciso 6.1 de la misma, ¿no? El valor que mencionamos anteriormente. Esto es para el criterio de aceptación. Recuerden, bueno, ha habido casos que nos reportan que hay un dictamen, pero se estableció que no cumplía con los valores. Entonces, no puede haber un dictamen de la unidad de inspección o de verificación si no se está cumpliendo este criterio, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría que hacerse alguna observación o alguna anotación en el informe técnico para que se pueda pues corregir o subsanar ese hallazgo que se ha encontrado respecto al inmueble que se trate, ¿no? Bien, pasamos al método de cálculo, donde están las consideraciones generales. Nos dice, es una expresión muy sencilla, muy genérica, donde nos dice que el valor de dPA es igual a la carga total conectada para alumbrado, está expresado en watts, sobre el área total iluminada en metros cuadrados. Esto está especificado en la norma, y esta expresión nos sirve para determinar ese valor de dPA.
La determinación del valor de DPA para alumbrado interior aquí nos indica cómo obtenerlo, ¿no? Se identifica el total de niveles, las áreas, la carga total para alumbrado, los valores parciales obtenidos para cada piso o nivel, y se calcula el valor de DPA de acuerdo a la expresión que vimos anteriormente, con todos estos valores que ya se obtuvieron, una especie de levantamiento de las cargas y de las cargas para alumbrado y de las áreas que tienen las diferentes áreas o niveles del inmueble. Y para la parte del alumbrado exterior es prácticamente igual, se identifican cuáles son las áreas abiertas del edificio. Aquí se dan algunos ejemplos, no es limitativo, estos son ejemplos nada más de lo que se puede considerar, en donde hablamos de jardines, andadores, zonas de carga y descarga, zonas de circulación peatonal y vehicular. Y de igual manera se determina el área en metros cuadrados y se cuantifica la carga total conectada para el alumbrado. Esto está lógicamente expresado en watts, y en base a eso se determina el valor de DPA, por no repetir todo el nombre, ¿no? Pero así lo entendemos, o así se familiariza uno con este término, el valor de densidad de potencia, DPA. Bien, tenemos otras consideraciones especiales. Esto va más que nada para los edificios comerciales y algunos edificios de oficinas, donde nos dice en primera instancia que luminarios para señalización de salida se refiere a los luminarios ubicados en el interior o exterior del edificio que consuman más de 5 watts, deberán tener lámparas cuya eficacia mínima sea de 60 lúmenes por watt. Y para la iluminación localizada, que esto sí va más enfocado a lugares comerciales, a edificios comerciales, nos dice que se permite un incremento de 10.8 watts por metro cuadrado para iluminación adicional a la general con propósitos decorativos. Y da un ejemplo ahí también, que repito, no es limitativo, es para tener una idea a qué se refiere con este tipo de lugares para iluminación adicional. Por otra parte, nos dice que para áreas destinadas a trabajo con computadoras, esto sería enfocado más bien a edificios de oficinas, nos dice que se permite un incremento máximo en la densidad de potencia de 3 watts por metro cuadrado dentro del local o del área específica. Esto es, claro, además del valor normal, llamémosle así, que establece para un edificio de oficinas, por ejemplo, ¿no? Nos dice cuál es el valor que debe tener a partir de la tabla 1, apegado a la tabla 1, y además de eso, si es un área destinada a este tipo de trabajos, pues se permite un incremento máximo de 3 watts por metro cuadrado. Ahora bien, pasamos a la parte de las áreas de tiendas departamentales, donde se permite, aquí hay dos valores. Se permite un incremento de DPA de 16 watts por metro cuadrado en mercancía en general o 37 watts por metro cuadrado para acentuar mercancías finas, tales como, igual nos da unos ejemplos que pues nos pueden dar idea de qué se está tratando. Para poder esto, bueno, sabemos que en los comercios, en los centros comerciales, utilizan mucho pues la iluminación para resaltar sus productos. Entonces esto va encaminado a ese punto, ¿no? A ese aspecto, que se permite esos valores de 16 watts por metro para mercancías en general o 37 watts por metro para acentuación de mercancías finas. Bien, pasamos a lo que es la parte de vigilancia. Nos dice que la Secretaría de Energía, a través de la CONUE, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, es la autoridad que está a cargo de vigilar el cumplimiento de esta norma, ¿no? Durante el proceso de aprobación del proyecto y al término de la construcción de las mismas, sobre todo
porque se trata de ir viendo que lo que está en el proyecto, en el plano, en el dibujo, en las características que están establecidas, es apegado o se apega a lo que se está colocando, ¿no? Para tener idea de que, bueno, se está respetando lo que se está diciendo, porque de alguna forma en el escritorio o en el gabinete, pues ya se hizo el análisis de ese inmueble, de esa edificación, y se determina si va a cumplir o no. Entonces ya físicamente se va a ver por parte de las unidades de inspección si realmente se está cumpliendo lo que se dijo en el proyecto, ¿no? Y bueno, como parte de la vigilancia, nos dice que el cumplimiento de la presente norma no releva ninguna responsabilidad en cuanto a la observancia de lo dispuesto en otras normas y reglamentos existentes aplicables a instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía. Y otro de los puntos es que marca el incumplimiento de la norma será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de la Industria Eléctrica. Esta Ley de Infraestructura pues sustituye a partir de agosto del año pasado, sustituye a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que era el documento que regía todo este proceso para la evaluación de la conformidad y vigilancia de tanto laboratorios, unidades y organismos de certificación. Entonces, a partir de ese mes, en fines de agosto, se estableció o entró en vigor ya la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, ahora estamos apegados a esa ley y junto con la Ley de la Industria Eléctrica. Como nota está al pie lo que les mencionaba de la publicación de la Ley de la Infraestructura y pues que sustituye a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Bien, pasamos al procedimiento para la evaluación de la conformidad, empezando por las disposiciones generales, que nos dice que la evaluación de la conformidad debe realizarse por unidades de inspección, antes unidades de verificación. Por muchos años estuvimos familiarizados con ese término, unidades de verificación, y estas deben estar acreditadas y aprobadas en la norma conforme a lo dispuesto en la Ley de Infraestructura, ¿no? Que todavía traemos arrastrando pues, muchas unidades que se realizaron su proceso de acreditación y aprobación en base a la ley anterior, pero se respetó, ¿no? Se sigue pues considerando ese proceso, y solamente cuando hay algún cambio sustancial es cuando se apega uno a lo que dice la Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿no? Y por otra parte nos dice que el usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM a la unidad de su preferencia, y se recomienda que se lleve a cabo evaluaciones periódicas de sus instalaciones para comprobar el grado de cumplimiento con las mismas. Tenemos registros de que en el estado de Baja California Sur, al momento únicamente tenemos 2 unidades de inspección acreditadas y aprobadas, y bueno, esperemos que a partir de esta plática despierte el interés y pueda haber más intención de incrementar ese padrón local, ¿no? A nivel general a nivel nacional tenemos 215 unidades aproximadamente, porque ha habido algunas cancelaciones y otras pues nuevas que se han estado incorporando. Entonces seguimos manteniendo un promedio de 215 unidades para estas normas, que por otro lado van apegadas a la norma 001, lo comentaré más adelante, pero pues para que se vea la relación, ¿no? Tenemos la necesidad de estar ligados a la norma 001 por un acuerdo de hace años, desde que empezó la primera versión de estas normas, las cuales fueron en 95 y 96, ¿no? Fue la primera versión de estas normas, la 7 y la 13.
Bien, tenemos aquí un procedimiento, un diagrama de flujo para mostrar cómo se lleva a cabo el procedimiento para la evaluación de la conformidad, que parte de, vamos a considerar una obra nueva, ampliación o modificación, en el cual el usuario consulta la lista de unidades, el cual está en la página de internet de la CONUE y también está en la página de la entidad de acreditación. También tiene desglosado ahí por materias. Aquí nosotros las tenemos pues concentradas por las normas de eficiencia energética para sistemas de alumbrado y la pueden consultar en la página de la CONUE. Bueno, continuando con el diagrama, la unidad de inspección conviene con el cliente las condiciones. Si estas son de acuerdo, bueno, llegan a un acuerdo, se sigue el proceso, empezando porque la unidad debe constatar que la carga conectada sea igual o mayor a 3 kilowatts, de acuerdo a lo que dice el alcance de la norma, ¿no? Si esto es así, la unidad verifica la conformidad con la norma en el proyecto y en la obra y se basa a pues, diferentes procesos, ¿no? Vamos a la parte del inciso B, donde nos dice que si la unidad expide un acta circunstanciada después de la revisión del proyecto o del sitio y elabora un informe técnico que proporciona al usuario. Este debe ser pues sin omisión, ¿no? Se tiene que presentar un informe técnico donde se describe que cumple o que no cumple para que se pueda pues en una siguiente visita constatar que ya se ha corregido o modificado ese hallazgo que se haya registrado, ¿no? Que se haya observado, ¿no? Bien, entonces pasamos al punto A, que es si la instalación cumple con lo establecido, la unidad de inspección emite un dictamen y el formato de portada, que es pues fundamental, ahorita lo comentamos, porque es importante, y el usuario con esto acude a la compañía suministradora. Cuando se estableció este acuerdo de formato de portada, todavía estaba vigente la empresa Luz y Fuerza, entonces eran los dos entes que pues podían suministrar la energía eléctrica, ¿no? Entonces esto era pues requerido para la contratación, además de la norma 001, que esa va por delante. Entonces se pedía que tuviera los dos dictámenes, ¿no? El dictamen de la 01 y el dictamen de la 07, o en el caso de que le aplicara la norma, la 013, ¿no? Que ahorita la vamos a ver más adelante. Y ya la compañía suministradora otorgaba el servicio, hacía su contrato, establecían sus condiciones, pero ya con la presentación de este dictamen de inspección para la norma 07 y el formato de portada en el cual se indica que cumple con la norma 01 y cumple con la norma que le aplique de eficiencia energética, ya sea la 7 o la 13, ¿no? Bien, aquí lo que acabo de mencionar ya está escrito aquí, está plasmado, y el documento al que hacemos referencia, el título es un poco largo, pero se titula Acuerdo que establece el formato de portada de los dictámenes de verificación de las instalaciones eléctricas en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública. Esta última versión se publicó en el Diario Oficial, en la versión actualizada, se publicó el 10 de julio de 2015, pero ha habido otras anteriores que esto no es nuevo, se ha venido respetando y observando a partir desde la primera versión de estas normas, ¿no? Que como les comentaba, fueron la 95 y 96, en el año 95 y 96, la primera publicación de estas normas. Y nos dice, por otra parte, que el dictamen debe elaborarse en papel seguridad y estar foliado respetando el formato indicado en el anexo A de este PLEC. Este anexo está incluido en el cuerpo de la norma, en la última versión, la de 2014,
y pues se debe respetar, ¿no? Tanto para el dictamen como para el formato de informe trimestral que deben enviar las unidades a la dependencia trimestralmente, ¿no? Es trimestre calendario, se debe enviar el informe de actividades. Bien, este es un ejemplo de un dictamen de verificación. Es tal cual está publicado en el diario oficial. Ya nada más, bueno, la unidad lo adecúa a su formato para que esté contenido en el manual de procedimientos como parte del manual de calidad que tienen que observar, ¿no? Recuerden que para los que son unidades de inspección, las unidades se apegan para su sistema de calidad a la norma 17020 y en esa norma aparece o está un apartado donde habla de los procedimientos técnicos y aquí es donde entra toda esta parte que vimos, ¿no? El procedimiento de evaluación de la conformidad, la norma, las tablas, etcétera, ¿no? Que sirven como referencia para la aplicación, así como los formatos que utilicen para llevar a cabo esa inspección, ¿no? Bien, y este es el formato de portada de los dictámenes de verificación de las instalaciones eléctricas. Este formato es el último que se tiene con la actualización de la norma 001, que tiene ahorita aquí marcada, tiene la versión 2012, y están las normas vigentes de eficiencia energética de la CONUE, la 07-2014 y la 013-2013. Entonces, este es el formato de portada que se debe entregar junto con el dictamen correspondiente para que el suministrador, en este caso Comisión Federal, pueda llevar a cabo la contratación con el cliente o con el usuario. Esta es la parte importante para llegar al final del proceso. Bueno, para esta norma eso es todo. No sé si tengan preguntas o se van a dejar para el final, ¿no? Al final de todas las dos presentaciones, ¿no? Norma 013, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Ese es el título de la norma completa, ¿no? Es el norma 013 ENER 2013. Igual tenemos estos temas por tratar de acuerdo a la norma. Es el objetivo, campo de aplicación, clasificación, especificaciones, criterio muy similar al anterior, con la salvedad de que debe ser apegado a lo que diga la norma al respecto, ¿no? Vigilancia, el procedimiento para la evaluación, y empezamos con el objetivo. Nos dice que el objetivo es establecer niveles de eficiencia energética en términos de valores máximos de DPA, así como la iluminancia promedio para alumbrado en vialidades de los diferentes, en las diferentes aplicaciones que se indican en la norma, con el propósito igual que se diseñen o construyan bajo un criterio de uso eficiente mediante la optimización de diseños y la aplicación de equipos y tecnologías. Aquí vuelvo a lo mismo, ya tenemos pues mucho avance para esta norma con el uso de pues lámparas tipo LED que han pues disminuido bastante en cuanto a la carga para alumbrado de estas vialidades. Y bueno, aquí sí tenemos una pequeña, pues no limitante, aquí no es un mínimo de carga lo que se deba tener. Aquí puede ser que es abierta, ¿no? Desde un watt hasta lo que sea necesario, ¿no? Bien, pasamos al campo de aplicación. Nos dice que comprende todos los sistemas nuevos de iluminación para vialidades y estacionamientos públicos, abiertos, cerrados o techados, así como las ampliaciones o modificaciones de los pues ya existentes, ¿no? Independientemente de su tamaño y carga conectada, como les comentaba, ¿no? Y las aplicaciones e instalaciones cubiertas bajo esta norma incluyen vialidades, estacionamientos públicos abiertos, cerrados o techados. Aquí las vialidades pues, van a ser muy diversas, esto es en términos generales, pero ahorita vamos a ver un desglose más a detalle.
pero antes vamos a tratar las excepciones, ¿no? O vamos a ver las excepciones. ¿Cuáles son? Nos habla de aeropuertos, alumbrado de emergencia, alumbrado ornamental, alumbrado de señalización de vialidades, áreas de vigilancia especial, etcétera, ¿no? Está igual contenido en el cuerpo de la norma. No me detengo para no hacer pesado o tedioso el punto, ¿no? Pero saber que existe estas excepciones y a qué en caso de tener ustedes un proyecto, a qué le aplica. Si es excepción, cuando luego entran así en puntos de polémica, se establece con esta tabla o con estas referencias. Bien, pasamos a la clasificación. Para fines de esta NOM, las vialidades y estacionamientos se clasifican aquí se va a desglosar, ya vialidades tenemos autopistas y carreteras, vía de acceso controlado y vías rápidas, vías principales y ejes viales, vías primarias y colectoras y vías secundarias. Las vías secundarias todavía se van a subdividir en tres grandes rubros, que son vialidades tipo A, tipo B y tipo C, que las veremos más adelante, ¿no? Pero ya para que se vaya haciendo el desglose de toda esta clasificación. Y con respecto a los estacionamientos públicos, los tenemos en dos tipos, abiertos, cerrados o techados. Bien, tenemos especificaciones para las vialidades. Nos dice que cuando en el cálculo del sistema de alumbrado de las vialidades se haya utilizado la iluminancia, deben cumplir con lo establecido en las tablas 1, 2 y 3, que ahorita las vamos a ver. Y los valores máximos de DPA también se deben considerar, la iluminancia mínima promedio cuál es, y el valor máximo de la relación de uniformidad. Y bueno, les adelanto, como dice la nota, la diferencia en las tablas va encaminada básicamente al tipo de pavimento del que se trate, ¿no? Aquí están pues inmiscuidos algunos tipos de pavimentos que están en relación con las tablas, ¿no? Y pues eso va a llevar a que tenga diferentes valores a cumplir, ¿no? Dependiendo del tipo de pavimento. Bien, tenemos por inicio la tabla 1, que nos dice los valores o nos indica los valores máximos a observar de DPA, iluminación mínima promedio y valor máximo de la relación de uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo R1. ¿Sí? R1 está una tabla en la norma donde se especifica a qué se refiere o cómo está conformado ese tipo de pavimento R1. Voy a hacer un poquito el desglose de la tabla. Las otras son similares. Nada más, les repito, lo que va a cambiar es el tipo de pavimento, que lo vamos a referenciar con la tabla donde describe este concepto, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, clasificación de vialidades, que son las autopistas y carreteras, las vías de acceso, las vías principales, las vías primarias, y aquí ya entra lo que les comentaba de las vías secundarias. Para residencial tenemos dos tipos, tipo A y tipo B, y para la parte industrial se establece como las vías secundarias tipo C. Cada una tiene un cierto valor de iluminancia promedio, una relación de uniformidad, y va para el valor de DPA, va para los diferentes anchos de calle, que la primera columna es para todos los que son menores a 9 metros, y la última para los que son mayores o iguales a 12 metros. Esto es considerando únicamente, lo establece en algún momento la norma, esto es únicamente para lo que le llaman la mancha negra, la vialidad de los automóviles exclusivamente, y no considera otros puntos, ¿no? Como banquetas y camellones, es más, se excluyen, perdón, en el cálculo para el valor de DPA, ¿no? Aquí tenemos la tabla 2, que es prácticamente lo mismo, nos dice valores máximos de DPA para vialidades con pavimento tipo R2 y R3, ¿no? En estos dos, aquí, en estos dos tipos de pavimento, está apegada esta tabla 2,
y se deben observar los valores marcados. Si hacemos un comparativo, veríamos que se reducen un tanto los valores determinados para las diferentes clasificaciones de las vialidades. Entonces, esto, repito, es para el tipo de pavimento R2 y R3. Bien, pasamos a la tabla 3, valores máximos de DPA para vialidades con pavimento tipo R4. Estos son los 4 tipos de pavimentos que considera la norma para que, bueno, ubiquen en su cálculo o en su análisis del proyecto a qué tabla le correspondería, ¿no? De acuerdo al pavimento que se esté pensando colocar en esa vialidad de la que se trate, ¿no? Bien, vamos a la parte de especificaciones para las vialidades. En el caso de utilizarse el cálculo del sistema de alumbrado, valores de luminancia deben cumplir con lo establecido en la tabla 4 y nos da, bueno, lo que se tiene que determinar, valores máximos, la luminancia, la relación de uniformidad y la relación de deslumbramiento y luminancia, ¿no? Y esta es la tabla 4 para luminancia mínima promedio, cuáles son los valores máximos que permite la norma. Igual la clasificación está por los anchos de las vialidades, están agrupadas, como les comentaba en la tabla 1, de 9 metros o menores de ancho, hasta mayores o iguales a 12 metros, ¿no? Tienen diferentes valores para los diferentes tipos de vialidades que se manejan o que se consideran en esta norma. Bien, tenemos otra de las especificaciones para el uso de superpostes cuando se diseña o se establece que se van a usar superpostes. En la definición de superpostes, ahí encontramos cuál es la condición para que pueda considerarse un superposte y nos da la tabla 5 para esas áreas, ¿no? Para las áreas a iluminar, están agrupadas en 2 valores de 5,000 a 12,000 metros, 12,500 metros cuadrados y mayores a 12,500. Y para cada uno de ellos nos da un valor de densidad de potencia establecido en watts por metro cuadrado, ¿no? Y vamos a la parte de estacionamientos. Los sistemas de alumbrado de estacionamientos públicos abiertos deben cumplir con lo establecido en esta tabla. También está agrupada por rangos de área, en metros cuadrados, cuál es la iluminancia mínima promedio, cuál es la relación de uniformidad y la densidad de potencia que le aplica para cada uno de esos rangos, ¿no? Que va desde 300 metros o menos hasta más de 2,000 metros, ¿no? Con diferente valor de densidad de potencia. Y para estacionamientos públicos, los cuales son cerrados o techados, se tiene esta tabla, que son los valores que deben cumplir, son valores mínimos de iluminancia promedio mantenida y los valores máximos de DPA para estacionamientos cerrados o techados. Esto es lo que establece para este caso la norma. Bien, vamos al criterio de aceptación. Pues igual que el anterior, los sistemas de alumbrado de las vialidades cumplen con las normas y el resultado realizado por la unidad de inspección, la cual pues debe estar acreditada y aprobada, no exceden los valores establecidos en las tablas de la que se trate, así como los valores de relación de uniformidad, niveles de iluminancia, etcétera, ¿no? Lo que se haya considerado para hacer el cálculo de esa vialidad, ¿no? Y para los estacionamientos públicos es algo muy similar, solamente pues deben cumplir con los valores, ya sea máximos o mínimos, que establezcan las tablas para este tipo de lugares, ¿no? Para este tipo de estacionamientos. Bien, el método de cálculo, llegamos a la expresión genérica, que es similar a la de la norma 07, y aquí establece que los anchos de calle, algo que comentaba hace unos minutos, deben considerarse sin incluir las áreas destinadas a aceras o camellones, y en caso de utilizar superpostes, el área total
debe considerar un diámetro de 6 veces la altura de montaje del superposte. Esa es una de las condiciones que tiene para el superposte. Bien, pasamos al método cálculo para la iluminación mínima promedio. Tiene una expresión genérica también, donde se establece la iluminancia mínima promedio, de acuerdo a esta norma, de esta expresión, se calcula con esta fórmula o con esta expresión matemática, ¿no? Donde P1, P2, P3 hasta P9 son las luminancias de los 9 puntos. Esto va encaminado a establecer una serie de puntos de acuerdo al tipo de arreglo, que también veremos en unas diapositivas posteriores. ¿Cuáles son los tipos de arreglo que se tienen? Son los más frecuentes, los más comunes, y de acuerdo a ese arreglo se establecen estos 9 puntos. Sí, hay otras metodologías, otras condiciones donde maneja más puntos, pero en el acuerdo del grupo de trabajo que llevó a cabo esta norma, consideraron que estos 9 puntos se asemejan mucho a los 50 y tantos que hay mínimo que hay en otro método de cálculo, y entonces se estableció que era suficiente con considerar estos 9 puntos para no tener que hacer tantas, sobre todo porque hay que hacer mediciones en este caso, ¿no?, para determinar esos valores de los diferentes puntos, que repito, va de acuerdo al arreglo que se tenga. Bien, son las condiciones para llevar a cabo la prueba. Se considera el tramo de la vialidad. Las mediciones se deben tomar a nivel de piso, de noche, bajo condiciones mínimas de iluminación, para que no afecten pues las lecturas del equipo de medición, que es la que va a determinar la lectura de los 9 puntos que se consideren para llevar a cabo este cálculo, ¿no? Bueno, aquí nos dice también que el personal involucrado en la medición no debe obstruir la luz al equipo ni debe causar sombras, porque eso afecta pues la sensibilidad del equipo para poder hacer la medición lo más real posible, ¿no? Y pues no debe tomarse mediciones cuando la vialidad esté mojada, porque esto, pues el estar mojado refleja luz y aumentaría o engañaría el valor que se está buscando realmente, ¿no? No sería tan exacto, ¿no? Y nos dice que se deben registrar, esto es importante, las condiciones ambientales, datos del luminario, lámpara y balastro bajo prueba, tipo de distribución, distancia interpostal y altura de montaje. Esto es importante y se debe pues considerar para las condiciones que se van a observar al hacer estas mediciones. Bien, pasamos a los diferentes tipos de distribuciones. Son diagramas esquemáticos que reflejan pues cómo se lleva a cabo la distribución. Esto es buscando los puntos más homogéneos en la distancia interpostal, porque bueno, sabemos que hay ocasiones en que estos puntos no se pueden respetar tan apegados a la distribución que se tenga, porque coincide con otros tipos de postes, con entradas a pues algún inmueble, ya sea casa o edificio de comercio, etcétera. Entonces se busca dentro del tramo que se tiene establecido para esta determinación, se buscan los puntos que estén más o menos pues iguales en cuanto a distancia, y se establecen los 9 puntos. Aquí tenemos la distancia A, suponiendo que es el ancho de la calle. Se hace una cuadrícula repartiendo la mitad entre un poste y el otro, y igual para el ancho, uno en la distancia interpostal y el otro para el ancho, y se determinan pues los cuartos que ameritan, ¿no?, de acuerdo a lo que está señalado aquí. Entonces tenemos la ubicación de los 9 puntos. A partir de este poste bajamos los 3 puntos primero, los otros 3 y finalmente los otros 3, ¿no? Serían los 9 puntos que se van a utilizar para la expresión que tenemos anteriormente, que presentamos anteriormente, ¿no? Este es para la distribución 3 bolillo, es otro tipo de arreglo. Aquí vemos cómo está de forma
encontrada, se puede decir. Igual se hace la distribución tomando uno de los luminarios como referencia y a partir de ahí se hace la ubicación de los 9 puntos para tomar las lecturas, ¿sí? Esta es la de 3 bolillo. Pasamos a la bilateral opuesta. ¿Cómo es el arreglo cuando se presenta este tipo de arreglos? Aquí los tenemos para que tengan idea cómo hacer pues, la cuadrícula de esos 9 puntos para tomar las lecturas correspondientes, ¿no? Las mediciones correspondientes. Y finalmente tenemos la distribución central doble. Esta pues tiene otro tipo de arreglo. Entonces también se presenta ocasionalmente en algunas vialidades. En algún tipo de vialidades este arreglo es cómo funciona. Igual se establece la distancia interpostal entre los pues más homogéneos, digámoslo así. Se hace el cuadriculado y se toman las lecturas de estos 9 puntos para llevarlo posteriormente a la expresión y determinar el valor correspondiente. Bien, pasamos a la uniformidad promedio máxima. Esta se va a obtener de la E promedio sobre la E mínima y nos va a dar la uniformidad promedio máxima. ¿Cuál es la E promedio? Es lo que resulte de las mediciones que se tienen en la expresión anterior, y la E mínima, que es la lectura mínima del valor que se tenga, el valor mínimo que se tenga de toma de lectura, ¿no? Es donde salen estos 2 valores, ¿no? La E promedio y la E mínima. Bueno, llegamos a la parte de la vigilancia, muy similar a la anterior, es parte de la CONUE a través de la Secretaría de Energía, que pues establece cuáles son las atribuciones y cuál es el ámbito de competencia para poder determinar el cumplimiento y la vigilancia de esta norma. Igual nos dice que el cumplimiento de la presente norma no releva ninguna responsabilidad en cuanto a la observancia de lo dispuesto en otras normas, y finalmente el incumplimiento de la norma igual será sancionada conforme a lo que dispone la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de la Industria Eléctrica. Bien, pasamos al procedimiento. Prácticamente, bueno, ya vimos cómo se lleva a cabo la toma de lecturas y cómo se lleva a cabo el procedimiento de la unidad de inspección para que pueda determinar si la norma o la vialidad cumple con esta norma, ¿no? Igual tenemos aquí un diagrama de flujo muy similar al que presentamos en la primera parte con la norma 07. No lo dejo aquí nada más para que lo tengan presente. Ya lo vimos un poquito más a detalle en la primera parte. Ya sería pues reiterativo, ¿no? Insistir en presentarlo, pero está incluido también en la norma. Perdón, en la presentación de esta norma. Entonces llegamos nuevamente al acuerdo. Si la instalación cumple con lo establecido en la NOM, la unidad de inspección debe entregar al usuario el original y copia del dictamen de verificación e inspección, llamado ahora inspección, así como el original de la portada, ¿no? Pues está la misma referencia que fue publicada en el Diario Oficial, y el dictamen debe elaborarse en papel seguridad. Esto del papel seguridad no lo comenté en la primera para estar en la primera parte, porque esto fue a petición de pues, los diversos colegios de la República Mexicana, porque en su momento se empezó a dar una serie de, y a la fecha nos hemos enterado que hay por ahí dictámenes apócrifos, falsos, y pues el interesado o el afectado, más que interesado, el afectado no se da cuenta hasta que pues alguien comenta, ¿no? Oye, vi que hiciste este trabajo, que hiciste esta inspección, y sale, no, pues yo no fui, ¿no? Entonces ahí se han votado algunos casos, se han dado a conocer de que ha habido pues dictámenes apócrifos, falsos, y a esto se debe que en su momento
se pidió que fuera en papel seguridad y estar foliado respetando el formato indicado en el anexo A de este procedimiento, porque en alguna reunión en diversos colegios, bueno, se pidió, ¿no?, que quien se interesaba en llevar un control, y en su inicio fueron 3 o 4 colegios que se pues animaron a llevar ese control y reportan a la autoridad, en este caso a la CONUE, cómo está la distribución de estos dictámenes, ¿no? Por decir, la unidad X tiene tales folios, su control, porque ellos se los están pues vendiendo, no tienen la autorización, llamémosle así, de llevar a cabo esa impresión y distribución y control de esos formatos. Entonces, ahorita ya son más las asociaciones o los colegios que tienen o han solicitado este manejo para poder hacer la distribución de sus, tanto del formato como de los dictámenes impresos, ¿no? Sobre todo nosotros empezamos con la 01 también, con CENER, pero ya después ellos establecieron su, pues en su plataforma, en su CEDIVER, y ya no quedamos inmiscuidos en esa parte, por eso lo seguimos llevando en papel, ¿no? Y este es un ejemplo del dictamen de verificación de la norma 013, que es muy similar al que vimos de la 07, con todos los datos de, pues primero el fundamento legal, los datos del dictamen, la fecha, la razón social del propietario, el tipo de vialidad o de estacionamiento de que se trate, dónde está ubicado, y aparte, en la parte baja de este formato están los datos del titular de la unidad de verificación, ¿no? Este formato también está incluido en la norma 013, y el acuerdo del formato es esta parte, está en el acuerdo del formato publicado en el Diario Oficial, y como les comentaba, la última versión del 10 de julio de 2015. Y bueno, por mi parte, hasta ahorita es todo con respecto a estas dos normas. Ahora sí, si gustan, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, ingeniero. Ingeniero Tello, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, pues la primera es preguntarles para que si estas normas de alumbrado para edificaciones no residenciales y vialidades son de carácter obligatorio. Esa es la primera pregunta. Y si fueran de carácter obligatorio, si es necesario presentar los dictámenes para efecto de la contratación de los servicios. Segunda pregunta. Y tercera pregunta, para efecto de las pruebas, se deben de energizar con una fuente de energía diferente a la definitiva, es decir, con algún generador, pues sabemos que no están energizadas todavía. Podemos utilizar un generador para alimentar la instalación y poder llevar a cabo las pruebas. Esa sería mi tercera pregunta. Gracias. Gracias, sí. Vamos, ¿cómo atendemos la consulta o la pregunta, perdón? Con respecto a la primera parte, son normas oficiales mexicanas y pues esto por ley son obligatorias, se tienen que cumplir y observar todo tipo de normas oficiales mexicanas de cualquier dependencia, pero en particular estamos hablando de la CONUE, de la Secretaría de Energía CONUE, son obligatorias y se tiene que pues cumplir, ¿no? A través de pues todo un proceso, el que ya vimos, y porque depende de la acreditación y de la aprobación por parte de la autoridad normalizadora, que en este caso es la CONUE. La segunda, ¿me la repite, por favor, para ubicarla? Claro, ingeniero. Le comentaba que para efecto de contratación del servicio de energía, el solicitante deberá de presentar dictámenes de las normas que apliquen, sea la 07 o la 013, al suministrador, aparte de si es que aplica, bueno, aparte del dictamen de verificación de la norma oficial
001 CD 2012. Así es correcto. Es la causa o el fundamento que llevó al uso del acuerdo de portada para que pues se pidiera esa evidencia del dictamen de verificación de parte del usuario, que ya se supone en su momento realizó la contratación con la unidad de inspección para dictaminar su proyecto, ya sea vialidad o sea edificación, ¿no? Y sí, fue un acuerdo en el cual participaron los suministradores, Comisión Federal y Luz y Fuerza, que en ese entonces existía, la Secretaría de Energía y la CONUI. A la fecha, este acuerdo permanece vigente, no se ha recibido comunicado en su contra o que lo elimine, que lo derogue, y estamos en el proceso de, bueno, comunicarnos nuevamente con las autoridades de Comisión Federal, porque, bueno, entendemos que hay cambios, muchas veces se va la gente, ya no se permea el acuerdo o lo que es la actividad que se estaba realizando, sobre todo por pues las personas que están en ventanilla, ¿no?, recibiendo la documentación para poder llevar a cabo la contratación. Hemos tenido lamentablemente comentarios o quejas de que llegan a la ventanilla y el que atiende nos dice, no, nada más les dice, ¿no?, nada más el dictamen de la 01 y con ese, ¿no? Pero este acuerdo está vigente y se debe respetar porque así es como se llevó, ¿no? Desde un principio se acordó que esa sería la condición para llevar a cabo la contratación, claro, llevando la mano, porque así también lo menciona en algún punto la norma, la preferencia el apego o la responsabilidad de la norma 001, es la que tiene, pues así que la mano, ¿no? Lleva la mano. Pero a partir de ello, lo que corresponda para la norma 07 y para la norma 03. Gracias, ingeniero. Sí. Y ahora pasamos a la última, que sí, en su momento, cuando se llegaban a hacer mediciones, se pedía o se sugería